Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que se conectan a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del doctor Roberto Jiménez y su esposa, la señora Rocío, en nuestro segmento de Mi familia y tu legado. Así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muy buenos días a todos, qué gusto volver a estar con ustedes. Pues aquí otra vez con la palabra que Dios tiene para todos nosotros. Esperamos que todos lo puedan escuchar y que sea de gran bendición a sus vidas. Buenos días, iniciando mes, el quinto mes del año. Dios ha sido bueno y nos ha permitido llegar hasta aquí, así que nos da mucho gusto compartir cada vez que nos podemos reunir, compartir lo que Él está haciendo en nuestras vidas y lo que su palabra nos dirige para estar en sintonía con el cielo, para que se haga en la tierra como se hace en el cielo. Así que nos da mucho gusto estar con ustedes. Pues bien, vamos a recordar cuál fue el consejo práctico de la semana que vimos el tema de obediencia en amor y quedó la reflexión para la familia en qué situaciones hay comportamientos de rebeldía o terquedad y que los pudieran haber puesto por oración delante de Dios, pidiendo que les dé sabiduría, ¿verdad? El querer como el hacer conforme a su voluntad. Y bueno, vimos en relación al padre e hijo el principio de la obediencia en amor, lo cual agrada a Dios. Y la cita que vimos fue Primera de Samuel 15, 22 y 23 en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así, pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad, tan mala como rendir culto a los ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Qué importante cita que nos dice el Señor, que la obediencia es mejor, ¿verdad? Siempre el obedecer es lo mejor que podemos hacer para nuestro Señor. Y ya entrando al tema de la comunicación con nuestro Padre Celestial, pues hemos revisado, ¿no? Que el modelo de relación padre-hijo fue el que nos mostró Jesucristo durante su estancia en esta tierra. Dicha comunión tiene como un eje la oración. Este es un acto, la oración es un acto de comunicación entre ambos y tiene dos vías, ¿no? Uno le dice y él contesta. Decimos y escuchamos. Además, entendemos que en esta relación con Dios Padre nos impacta en todas las demás relaciones con nuestro prójimo. Es decir, en la medida que tenemos una comunión completa con el Padre Celestial, así es, o de esa misma calidad es nuestra comunicación con las demás personas que nos rodean. Así lo estableció él en el principio de amarlo a Él con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro entendimiento y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, y Jesucristo todavía cuando estuvo aquí dijo, amen a su prójimo como yo los he amado. Entonces, es esa íntima relación que tenemos con el Padre la que influencia, la que determina, la que da el principio, o establece el principio en nuestras vidas de relacionarnos con nuestro prójimo, con los que nos rodean. Así entonces Jesucristo, mientras estuvo en la tierra, mostró que en la comunicación con su Padre de manera cotidiana y constante, la oración era un eje central. Lo veían apartarse diariamente a tener tiempo de oración, comunicación con su Padre celestial.
Y lo podemos ver en la palabra cuando en Lucas 11 del 1 al 4 en la nueva traducción viviente dice, una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos. Jesús dijo, deberían orar de la siguiente manera. Padre, que siempre sea santificado tu nombre, que tu reino venga pronto. Danos cada día el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros, y no permitas que cedamos ante la tentación. De manera general, podemos entender que Jesucristo primero expresa quién es el Padre, lo ubica claramente, en primer lugar como Padre, ¿verdad? Y eso les enseñó a sus discípulos. Él vino a mostrarnos la relación con el Padre Celestial y a hacer el camino para esa relación. Y dijo, es santo, tiene el poder, tiene un reino y él eh, establece sus principios en el cielo, así que hay que pedir que así sea en la tierra. Y luego sigue con las necesidades más relevantes nuestras, ¿no? Alimentarnos espiritual y físicamente. Y luego un pilar en las relaciones interpersonales es el perdón como forma cotidiana de interacción y termina en nuestra postura ante las pruebas, que es permanecer confiados y madurados en dicho proceso por el Padre. Consideremos ahora cada porción de este versículo. Dice, una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Y hay repetidas ocasiones en las referencias bíblicas en la que nos muestra que es una manera cotidiana y fundamental para comunicarnos de Jesús con su Padre. Si usted ha leído y si no, pues nosotros vemos a través de la palabra cómo Jesús, siempre que quería orar, se apartaba un tiempo en el lugar donde estuviera, porque él se movía mucho en diferentes lugares, ¿verdad? Y él siempre tenía y daba un tiempo para orar, para tener esta comunión con su Padre. Entonces, fíjense cómo él tomaba este tiempo que era tan importante para comunicarse con el Padre, ¿verdad? Dice, cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo, Señor, enséñanos a orar. Y bueno, este discípulo que estaba siendo instruido por él le solicita que lo instruya en dicho principio que él veía que aplicaba reiteradamente Jesús, ¿verdad? Y así pasa con nosotros. Nosotros también cuando apenas conocemos de la palabra, pues decimos o nos dicen, no, pues la oración hay que orar, así como nosotros ahorita lo comentamos, ¿verdad? Tener este tiempo de oración y muchas veces no sabemos cómo dirigirnos o cómo hablar o cómo es este tiempo de oración, ¿verdad? Por eso uno de sus discípulos le dijo, enséñanos a orar. Y bueno, él con esa confianza y acercarse al Señor y decirle, enséñanos, pues él quería saber realmente cómo, si había alguna forma o era ah, como a veces unos pasos a seguir, ¿verdad? Para la oración. Pero no, la oración es hablar con el Padre, ¿verdad? Pero él quería que fuera instruido. Y así nosotros muchas veces nos preguntamos cómo es el orar. Y dice es la siguiente parte, así como Juan les enseñó a sus discípulos. Y este discípulo que era Juan, tenía como referencia de quienes seguían a Juan, que le habían visto tener esta misma comunión de oración con el Padre Eterno, ¿verdad? Juan veía cómo el Señor se apartaba y se iba a orar, ¿verdad? Él lo vio, él lo observaba muchas veces, seguramente de cómo hacía sus oraciones, ¿verdad? Porque quería también aprender a hacerlo y aún así él así lo aprendió y lo hizo, ¿verdad? Entonces dice, Jesús dijo,
Deberían orar de la siguiente manera. Aquí se refiere a la trascendencia de esta, no como un formato y modelo repetitivo, sino como una manera de vincularse con Papá Dios, ¿verdad? Decíamos que no hay un formato, decir paso uno, paso dos para poder orar, sino es hablar con nuestro Padre, ¿verdad? Eh, él les dijo, no hay ninguna forma de cómo orar, ¿verdad? Dice, Padre, que siempre sea santificado tu nombre, como una cualidad de su pureza y deidad, fuente de todo lo que existe y autor del universo. Entonces, es una cualidad de pureza, algo que nos sale del corazón y de ir hacia el Padre, ¿verdad? Siempre decimos, Padre, te pido, Padre, te ruego, Padre, es un acercamiento de hablar hacia Él, ¿verdad? Luego dice que tu reino venga pronto, porque su reino solo se hace su voluntad y así podemos vivir conforme a su voluntad. Porque en su reino solo se hace su voluntad. Así es, siempre se tiene que hacer, o no es que se tenga, es algo que debemos nosotros hacer, ¿verdad? La voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque así podemos vivir conforme a lo que Él nos ha mostrado y nos ha enseñado a través de su palabra. Dice también, danos cada día el alimento que necesitamos. ¿Y cuál es ese alimento? El primer nutriente que requerimos diariamente es el espiritual, ¿verdad? En lo espiritual necesitamos ese nutrimento que nutre nuestro ser, nuestro espíritu. Su palabra es este alimento, pero también muestra su favor al proveer el alimento natural. Claro que como seres humanos necesitamos también el alimento natural, ¿verdad? Pero aquí lo importante es que busquemos primeramente el reino, ¿verdad? El primer alimento que nos va a nutrir para todo el día, para cada día. El principal que tenemos es la palabra de Dios. Y si usted lo ha vivido y lo ha experimentado, que cuando usted se para y llora, pone delante de Dios su vida, todo lo que Dios quiere que haga, créame lo que va a ser una bendición para su vida, el que primeramente busque este alimento espiritual, porque a partir de ahí usted va a tener una vida diferente. Y dice también, perdona y perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. El perdón que Dios Padre nos otorga es semejante al que nosotros ponemos por obra con nuestros semejantes, ¿verdad? De hecho, así debería de ser, ¿verdad? El que nosotros, así como el Padre nos perdona cada vez que nosotros pecamos, así nosotros debemos de tener en nuestro corazón el otorgar el perdón cada que nos ofendan. Porque pues aquí la palabra sí los dice, ¿verdad? Perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Es muy fácil leerlo, pero en la vida real, cuando nos enfrentamos a este tipo de cosas, que alguien nos ofende y que muchas veces, ¿verdad? Pensamos que no hay perdón, pero sí lo hay. Si aquí el Padre nos lo está diciendo que perdonemos, así nosotros debemos de perdonar. Que tengamos en nuestro corazón diariamente o siempre que lo vivamos, el poder otorgar este perdón que es tan importante para poder nosotros vivir en esa libertad, ¿verdad? Y dice también en la última parte, y no permitas que cedamos ante la tentación, que Él siempre nos acompaña y que durante las pruebas nuestra fortaleza está en seguirle a Él, confiando también en su provisión. Diariamente, seguramente, o muy a menudo, eh, se nos presenta la tentación, ¿verdad? Y decimos aquí, ¿verdad? Le decimos al Señor, no permitas que cedamos, que no caigamos en esa tentación. Pero pues también aquí nosotros es tan importante que estemos en esa comunión con Dios para que verdaderamente no podamos caer en esa tentación, porque
el enemigo está presente todos los días para que nosotros caigamos, ¿verdad? Para que nos salgamos de ese camino que es el del Señor. Entonces, estar atentos para que en las pruebas que vivamos no caigamos, sino al contrario, salgamos victoriosos, salgamos con esa fortaleza que Dios nos da de poder seguir, escuchar su palabra, de ponerla por obra y no caer en el pecado, porque es muy importante que nosotros estemos orando y la oración es permanente, es diaria, es en todo tiempo, en todo lugar, y verán que ustedes podrán hacerlo y vivir de una manera diferente. También podemos revisar, ¿verdad?, en cómo lo escribe, cómo lo percibió el Mateo, el apóstol, y en su libro, en el libro de Mateo 6, del 9 al 13 de la Reina Valera 1960, dice, ustedes pues orarán así, Jesucristo refiriéndose a sus discípulos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y entonces vamos por partes como Mateo lo describe. Jesucristo dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. Fíjense algo trascendente de la venida de nuestro Señor Jesucristo, es que nos viene a mostrar al Padre. Nadie lo conocía como tal, nadie en su tiempo había descrito que fuera hijo, que tuviera esa relación padre-hijo, evidentemente porque él la tenía, ¿no? Desde el principio de los tiempos, desde la eternidad, él ya estaba con el Padre, pero viene y lo muestra, pero además lo muestra de manera cotidiana. Y luego dice, Padre nuestro, nos incluye a usted, a ti y a mí. Ya nos está incluyendo nuestro Señor Jesucristo. Dijo, Padre nuestro. Y viera que subráyelo en su Biblia, póngalo en su cuaderno, medítelo cada día. Somos hijos del Padre que está en los cielos. Y eso tiene una enorme trascendencia porque ahora, siendo hijos, podemos expresar su imagen y su semejanza. Padre nuestro, no como una fórmula, sino como usted platica. Usted tuvo papá biológico, bueno, o usted tiene hijos. Y entonces cuando le dicen pa o papi o padre, se están queriendo comunicar con usted y pone atención en ellos y sabe que Él tiene identidad con usted, sabe que es parte de su descendencia, parte de su propósito en la familia, cuando le dice Padre, asuma, deje que el Espíritu Santo le revele esta porción de la palabra y que se vuelva parte de usted cada vez que le diga, Padre, aquí estoy, quiero platicarte. Tenga este tiempo de oración, reserve esos momentos y por eso Jesucristo les enseña, Padre nuestro, nos incluye, nos está diciendo, apropiense de esa paternidad, tengan esa identidad con el Padre, porque es nuestro Padre, nuestro Creador. Fíjese todas las implicaciones que tiene, más que solo la repetición, porque lo que en realidad les estaba enseñando era esta manera de vínculo con el Padre. Decirle, papá, aquí estoy, necesito tu guianza. Papá, aquí estoy, tengo esta dificultad, necesito tu intervención. Padre, hay tales decisiones, dame tu consejo. Dime cuál decisión tomo. Padre, hay esta circunstancia en la familia, en la relación de mi matrimonio. Aquí está.
Dime cómo procedo yo, papá, por favor. Y luego la siguiente parte dice, santificado sea tu nombre. Esta particularidad de él de ser santo, pues es una particularidad que no la tiene absolutamente nadie. Santo significa que Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente, el creador, el que estableció todas las cosas. Y por eso siempre que nos refiramos a Él, a nuestro Padre, sabemos que estamos hablando ante quien tiene una santidad y una pureza, que su palabra es sí y amén, que todas sus promesas se cumplen, que todo lo que Él ha dicho es verdad y que se llevará a cabo. Él estableció los planes para el universo y para esta tierra desde la eternidad hasta la eternidad. Así que regresaremos a Él. Pero nuestro Señor Jesucristo vino y nos dejó prueba de ello. Nos dijo, ya, yo soy el camino, la verdad y la vida. Estableció nuevamente ese puente de contacto con nuestro Padre, ese lazo de identidad. Ya no somos advenedicios ni extranjeros, somos de la familia de Dios. Él es nuestro Padre. Identifíquese. Para empezar, identifíquese. Si usted quiere orar y conectar con Él, dígale Padre. ¿Cómo le dicen sus hijos? ¿O le dicen por su nombre? Puede ser que le digan alguna vez por su nombre. Pero la palabra Padre significa identificarme, tener esa identidad, tener esa relación tan personal, tan íntima, tan estrecha en espíritu, alma y cuerpo. Eso es lo que les estaba enseñando, que tuvieran esa comunión con el Padre. Y eso es lo que usted y yo hacemos, o tú y yo hacemos, joven, cuando declaramos Padre nuestro. Pero no solo lo digas, decía mi abuelita, de dientes para afuera. Dilo de dientes para adentro. Dice, venga tu reino. Establecía claramente que Jesucristo insistió tanto, decía, el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? El reino de los cielos ahora está presente. Entonces, lo que nos estaba diciendo y lo que insistió fue que el reino, él que era el representante de nuestro Padre Celestial, del creador del universo, venía y ponía e implantaba su reino. Él se comportó con todos los principios que estaban en el reino de los cielos. Lo hizo aquí en la tierra para mostrarnos que se puede vivir conforme a esos principios. Y por eso vuelve a decir, digámosle a Dios que venga a tu reino y en su reino se hace su voluntad. En su reino sus principios se aplican. En su reino toda su voluntad es de principio a fin. Ahora, tiene que reinar primero ¿dónde cree? ¿Dónde crees, joven? En nuestro corazón. Por eso el primer y más grande mandamiento dice que le amemos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, para que su reino sea establecido en nuestro corazón. Y entonces a partir de nuestro corazón sale, se expresa, es espontáneo. Es cotidiano. No es un acto religioso, es un acto de relación, es un acto de identidad porque me identifico con el Padre, con mi Padre que está en los cielos. Sigue diciendo esta palabra, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces nuestro Señor Jesucristo les dije claramente, oye, ya se acercó el reino de los cielos. Ya tenemos aquí la oportunidad de vivir como se vive en el cielo. Usted y yo, tú y yo, podemos vivir con esos principios. Por eso continúa y les remarca, hágase tu voluntad. Le pedimos al Padre, ¿verdad? Que se haga tu voluntad. Como se hace en el cielo, así también en la tierra de mi corazón, en la tierra de mi matrimonio, en la tierra de mi familia, en la tierra de mi trabajo, en la tierra de mi país. Que se haga tu voluntad. Imagínense qué oración tan poderosa, qué acto de comunión, rogarle al Padre que en nuestra nación se haga como sucede en el cielo. ¿Le gustaría a usted que en su nación, en su país, en su estado, en su provincia, todo fuera conforme se hace en el cielo? Bueno, empiece usted y yo. Ahí tiene que empezar. Por eso es que la oración es personal, la comunión es personal.
hágase tu voluntad como en el cielo, también así en la tierra. Y luego continúa con nuestras propias necesidades. Primero con la voluntad del Padre, ¿no? Que se haga su voluntad, reconocemos quién Él es nuestro Padre. Entonces, tenemos comunión y establecemos estos principios de identidad para vivirlos cada día, cada día. Todos los días Jesucristo se comunicó con el Padre, todos los días que estuvo en esta tierra. Y luego dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y para el pueblo, para los habitantes que conocían el Antiguo Testamento, sabían que Dios los mantuvo durante 40 años en el desierto y nunca les faltó pan. ¿Usted cuántos años de edad tiene, papá, mamá? Yo tengo 67 y entonces puedo decirle gracias Dios. Me has dado pan cada día de estos 67 años, pero además necesito el de hoy, el de tu alimento que no deja que ya me dé hambre, que es su palabra, el alimento que me instruye y que me orienta, además del físico. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí hay un principio fundamental. A ver, recuerde ahorita, ¿le falta perdonar a alguien? Bueno, para que esto suceda en su vida, que el Señor le perdone sus deudas, necesita usted ponerse a cuentas. Ahora, todos los días hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque todos los días somos agresores y todos los días recibimos transgresiones. Porque en este mundo hay aflicción, pero Él ya lo ha vencido. ¿Y cómo lo ha vencido? Uno de los mecanismos de vencer la transgresión es el perdón. Perdone, por favor. Se levantó, discutieron en este momento. Perdone a su esposa, perdone a su esposo, perdone a su hijo que se equivocó. Ya lo llevó a la escuela y vio que regresó a su cuarto y lo dejó todo tirado. Perdónelo. Claro, aplíquele la disciplina, pero ya lo perdonó. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Que Él siempre nos tenga guardados en el hueco de su mano. ¿Y cómo somos guardados? Guardando sus principios, teniendo sus principios en nuestro corazón para ponerlos por obra cada día. Bien, el consejo práctico para esta semana es considerar en lo personal y familiar la porción que se refiere a Dios como nuestro Padre, su santidad y el establecimiento de su voluntad en nuestras vidas. Pues que esta semana puedan llevar a cabo ejercitar, ¿verdad? Esta porción de la palabra que hemos visto, a Dios como nuestro Padre, y que puedan realmente llevarlo a cabo porque es tan importante tener esta eh, comunión con nuestro Padre, ¿verdad? Diariamente ir a Él para que Él sea el que obre cada día en nuestras vidas. Pues que tengan una semana excelente y pues nosotros también estamos contentos de que este mes también es ya el Congreso de Busco en Ti. Esperamos que nos puedan acompañar. Estamos muy expectantes de lo que Dios va a hacer y pues que sea de gran bendición para todos los que escuchan esta emisora. Muchas gracias y que esta sea una semana en la que la dedique, la medite acerca de decirle, Padre nuestro, Padre mío, medítelo. Déjelo por un momento, pronúncielo y déjelo por un momento en sus pensamientos, deje que llegue hasta lo más íntimo de su ser para que le sea revelado y lo pueda vivir. Que Dios les bendiga. Buena semana.